Desde un inicio te marca de que, a ver, una persona no nace feliz, genéticamente no eres feliz, Ya. sino es que Jesús te enseña a que es algo que tú tienes que manejarlo día tras día. Jesús no te enseña a que tú no tengas emociones. O sea, las emociones están ahí, son naturales, somos seres humanos. Nuestras emociones no son malas, ¿no? El tema aquí es aprender a gestionarlas. El hombre más famoso de todos los tiempos, el único cuyo aniversario se recuerda globalmente, no fue conocido por su especialidad más notable, ser gestor de la emoción y escribir poesía en el caos. Y me encanta esa parte de escribir poesía en el caos siendo un gestor de la emoción. Y es que para este espacio, para este video, vamos a abarcar el libro de El hombre más feliz de la historia. La semana pasada vimos el hombre más inteligente de la historia y entonces estamos hablando ahora del hombre más feliz, representando y entendiendo al maestro de la felicidad, que es Jesús. Y quiero leerte esto para que entendamos un poco acerca de quién es Jesús. Mire esto, dice: a los 2 años fue perseguido de muerte. En la adolescencia trabajó con las mismas herramientas que algún día lo matarían: madera, clavos y martillos. Tenía todos los motivos, todas las razones para ser un hombre ansioso, depresivo a profundidad por toda la infancia que había tenido, o la formación o su nacimiento y su desarrollo. Sin embargo, proclamó los códigos de la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué hombre es este que hace magia del caos? Empieza una vida en caos, pero realmente nos sorprende sacando unas enseñanzas increíbles que revolucionaron realmente a la humanidad. Y ese hombre, el maestro de la felicidad, es Jesús. Para el complejo hombre Jesús, ser feliz no era estar siempre alegre, sino reinventarse en el dolor. No era ser inmune a los valles de la frustración, sino administrar sus pensamientos. No era dejar de atravesar las crisis, sino escribir los capítulos más importantes de la vida en los momentos más difíciles de su historia. Yo creo que ahí una vez más recalcamos el hecho de escribir poesía en el caos, ¿no? Porque hablas primero de reinventarse en el dolor. ¿Quién hace eso? O sea, es difícil, no es imposible, pero creo que vamos a aprender las herramientas necesarias para hacer también nosotros en nuestra vida, convertir ese caos y que ocurra una magia increíble donde seamos diferentes el día de hoy y pensando en nuestro mañana también. Hacer magia en el caos, superar las experiencias críticas, las de la crisis. Creo que todos en la vida, Jesús los atravesó. O sea, fue burlado, fue humillado, fue tentado. Ocurrió las peores cosas probablemente para su vida, pero superó cada una de ellas, no desde la perfección o desde su deidad como Dios, sino realmente desde su humanidad. Y eso es lo que vamos a aprender en este momento, en este espacio. Y todo esto ocurre, o todos estos principios extraídos de la vida de Jesús, del maestro de la felicidad, ocurre dentro de un debate, ¿no? El debate que se volvió viral, un debate que realmente dice que miles de personas lo veían a través de las redes sociales. El debate giraba en torno a 4 personas: Marco Polo, junto con su amigo, que eran los ateos, y contra las otras 2 personas que eran los teólogos. Entonces, durante este debate surgió también conflicto de intereses. Conflicto de intereses en el que de pronto, como estaban develando muchas verdades de la vida de Jesús, como lo vimos en el video anterior, del hombre que partió la historia en 2 y del cual la mente no había sido todavía investigada ni estudiada a fondo, solamente separada por un tema de, llamemos, cristianos a través del fundamento de la Biblia, nada más. Pero no había un descubrimiento mayor acerca de la gestión de la emoción, el que hace magia del caos, etc. Entonces, estaban sacando, creo yo, demasiada riqueza y abriendo los ojos a tanta gente en el mundo que, pues, lamentablemente también hay gente que no está de acuerdo con eso. Y querían matarlo. O sea, a Marco Polo, que era el protagonista, llamémoslo así, de este debate, querían matarlo, querían hacerle algún tipo de daño. Y cuéntanos, entre tantas historias de crímenes que habían contra él, ¿cuál es la que tenemos por aquí? Bueno, de las primeras que hay, sí llama mucho la atención. ¿Por qué el ataque contra Marco Polo? ¿No? Porque él empieza a develar cosas que no se habían visto acerca de Jesús. Y como sabemos, Jesús, de una otra forma, es un personaje muy ligado a la religión. Ajá. Entonces, en ese contexto de la historia, decir que Jesús era quien tenía las herramientas, o Jesús era quien sabía cómo gestionar las emociones, ya que como amarraban a Jesús a la religiosidad, era un poco chocante para las personas. Los que estaban fuera de o en contra de las ideas que estaban haciendo, era muy chocante saber que alguien que está muy ligado a la religión, que es Jesús, pueda tener
esa capacidad de gestionar las emociones o esas ideas o las herramientas de gestión de las emociones, ¿no? Dentro de las cosas que le pasan a Marco Polo, una de las primeras es que ya ha acabado el debate, que tenían una vez a la semana los debates, que se hizo viral y todo. Ocurre un accidente, que es que salen del debate y de camino hacia el hotel donde se quedaban, él estaba yendo con su asistente, que era Sofía, que también es psiquiatra, iban juntos en el taxi y de repente los empieza a perseguir un carro, a seguir un carro, el taxista empieza a acelerar, empiezan a asustar, ansiosos, el taxi sufre un accidente, O sea, el otro... por desviarlo, ¿no? Claro, por querer claro. desviarlo, despistar, plum, se choca con... Por desviarlo se choca contra un poste, si yo me equivoco, el carro se cuadra, bajan dos personas de ese otro carro y sacan a Marco Polo y a Sofía del taxi. Los dos, obvio, asustados, Sofía mucho más, están frente a las personas que los querían asesinar a Marco Polo. La historia, o lo que narra aquí el libro, cuenta de que esas dos personas estaban armadas. Tenemos que tener en cuenta de que Marco Polo ya venía estudiando a Jesús y venía estudiando cómo Jesús reaccionaba frente a los estímulos de estrés, porque él había llegado a la conclusión de que Jesús sabía gestionar sus emociones. Quiere decir que él ya había ido estudiando cómo lo hacía, ¿verdad? Entonces la escena que se da ahí es muy interesante porque están las dos personas apuntándolo a Marco Polo. De hecho que las emociones están a flor de piel, el miedo, pero en esas emociones Marco Polo logra desarrollarse un poco más allá y hacer estas siguientes preguntas a las personas que lo están apuntando con un arma. O sea, en el momento habían dos personas apuntándolo con el arma que tal cual lo llaman por su nombre, inclusive, y él se sorprende por eso, y él presenta unos argumentos bastante interesantes. Sí, bueno, los argumentos que presenta son, bueno, las preguntas que le haces. Detrás de esas armas hay seres humanos que pasaron por pérdidas, lágrimas y desiertos emocionales. No lo dudo. Ustedes sueñan, aman, piensan críticamente. Tampoco lo dudo. No sé quiénes son, pero aunque me maten, yo los respeto. Ahí ya les estaba poniendo como que haciéndolos reflexionar sobre el momento que estaba sucediendo, ¿no? Claro, o sea, los hace reflexionar, los hace pensar sobre lo que están haciendo y los elogia. Porque a pesar de que es quien te va a matar, quien te tiene apuntado con un arma, que la víctima te diga yo te respeto, de una u otra forma los mueves por dentro. La historia cuenta de que en ese momento ellos se movieron un poco, pero regresaron de nuevo con la intención de querer matarlos. Entonces Marco Polo reacciona con otras palabras, ¿no? Dale. Que dice, los inteligentes usan las ideas, los débiles usan las armas. Estoy seguro de que estoy ante personas inteligentes que valoran más la vida que la muerte. Esa frase que Marco Polo les da, prácticamente les deja la decisión en manos de ellos y los elogia. Le dice, estoy seguro que estoy frente a personas inteligentes, pero le dice, pero las personas que utilizan las armas son débiles y los inteligentes valoran la vida. Te dejo ahí, ¿no? Decide tú. Si valoras la vida, ¿te consideras inteligente o eres un débil que vas a usar tus armas? Ajá. Lo interesante eran palabras con autoridad. O sea, no eran palabras como que, ay, me aprendí una frase y te la digo. No. O sea, realmente él estaba completamente convencido, no solo por el estudio que estaba haciendo, sino ya había sido inspirado y contagiado de todo esto, ¿no? Claro. Y entonces, ante esa seguridad, me imagino la postura de los dos malhechores. Pues dice que por ahí ya querían jalar el gatillo, pero no podían, algo así, creo, ¿no? Uno de ellos incluso dice, no puedo jalar el gatillo. Es como que si Marco Polo los hubiese desarmado en un momento tan tenso, donde está solo enfocado en matarlo, literal los desarmó, tanto así que uno de ellos dijo, no puedo jalar el gatillo. Y es ahí donde llega la policía, bueno, ellos se van y ellos se salvan, ¿no? Después de ello, ya Marco Polo, asustado con Sofía, regresan al hotel. Y es el lugar donde, en la habitación de Marco Polo, donde él tenía pues cantidad de libros, donde empieza a estudiar. Y dentro de esa investigación es donde Marco Polo descubre en el sermón de la montaña que tuvo Jesús, es ahí donde descubre que en ese sermón Jesús había dado los códigos para que una persona pueda ser feliz. Que incluso Jesús mismo los ejecutaba, los hacía, ¿no? Mencionan tal cual los 7 códigos de la felicidad.
Ok, y ahora vamos a ver el primer código. El primer código, Dime el primer código, Edu. El primer código Ah. de la felicidad. el primer código de la felicidad dice, felices los que vacían su ego, porque de ellos es el reino de la sabiduría. Y cuando hablamos aquí de felices los que vacían su ego, tal cual lo que las escrituras dicen, felices son los que empobrecen en su espíritu, ¿no? Y aquí quiero remarcar algo muy importante que resalta el autor. Dice, Jesús no hacía una apología de la pobreza, de la miseria material, sino de un vaciamiento de sí mismo. O sea, el decir los pobres en espíritu no era referencia a está bien la pobreza como tal, sino realmente entender a que hay que vaciarse uno mismo. ¿Y vaciar qué? Mi ego, mi orgullo, mi arrogancia. O sea, realmente renunciar a muchas cosas en mi interior que no me permiten realmente ser feliz, ¿verdad? Claro. El ser humano no nace feliz, sino que entrena a su emoción para hacerlo. Es muy interesante esa frase porque desde un inicio te marca de que, a ver, una persona no nace feliz, genéticamente no eres feliz, Ya. sino es que Jesús te enseña a que es algo que tú tienes que manejarlo día tras día y como leímos en el mensaje o en la frase inicial, ¿no? Jesús tenía un concepto muy diferente de la felicidad, que era saber lidiar con tus lágrimas, saber lidiar con tus errores, hacer poesía en el caos. Eso para Jesús era la verdadera felicidad, ¿no? Ujú. Y es bien interesante porque tal cual, ¿no? O sea, voy a mencionarlo una vez más, el ser humano no nace feliz, sino que se entrena diariamente, entrena sus emociones diariamente. Y ahí es donde uno se tiene que analizar y ver cómo estoy al día de hoy, cómo estoy gestionando las emociones, cómo las estoy manejando. Porque mire, tengo otra frase aquí, dice, quien no hace una gestión mínima de su emoción, aunque sea de manera intuitiva, será un niño ante las pérdidas y frustraciones. ¿Por qué? Porque cuando no aprendo a gestionar por ejemplo, esa ira, ese enojo, que nos va a pasar en distintos momentos de nuestra vida, si no aprendemos a gestionarlos, pues actuaremos como niños. Nos frustraremos por todo, porque las cosas no nos salen, porque actuamos mal, porque tal vez lastimamos a alguien con nuestras palabras o con nuestras acciones. Y una vez más, regresamos ¿a qué? A no sé gestionar mi emoción. Entonces aquí viene una gran pregunta. ¿Cómo hago para gestionar mi emoción? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer entre tantas cosas? Según la investigación de Augusto Curi, el psiquiatra, lo primero que tenemos que hacer es identificar a qué se refiere, ¿no? con vaciar ese yo. Al hablar del yo, en la investigación de Augusto Curi se refiere a nuestros fantasmas, nuestros miedos, nuestra timidez, toda cosa que de una u otra forma no nos permita ser personas felices. Pero para entender esto, perdóname, Dale. para entender esto primero tenemos que entender de que, a ver, Dios no te dice, Jesús no te enseña a que tú no tengas emociones. O sea, las emociones están ahí, son naturales, somos seres humanos, somos seres emocionales. Las emociones están ahí. Antes de una emoción están los pensamientos, ¿verdad? Yeah. Lo que Jesús te enseña de una u otra forma es que tú aprendas a gestionar las emociones que vas a tener. Ajá. Una de ellas es el ejemplo que dimos de Marco Polo, ¿no? Que contaba la historia. Era un momento muy crítico. Alguien te quiere matar. Cuando alguien te quiere matar, tú no estás pensando en hacerle preguntas a quien te va a matar. Simplemente quieres sobrevivir, ¿verdad? De una u otra forma, Jesús te enseña primero a poder gestionar tus emociones. Y para nosotros poder hacerlo, primero tenemos que identificar las emociones y los traumas, las cosas que nosotros podamos tener dentro. Ajá. Dentro de eso está pues también el orgullo, los miedos, las inseguridades que uno puede tener. Y es importante, una vez más, como lo mencionaba Edu, o sea, nuestras emociones no son malas como tal. El tema aquí es aprender a gestionarlas. Entonces primero hay que identificar. Y aquí el autor Augusto Curi, que es un psiquiatra, un médico, y a través de esta investigación que hace, habla acerca de la técnica DCD, que básicamente son dudar, criticar y decidir. Parte desde la premisa que el cimiento de la sabiduría para la filosofía es el dudar. El cimiento de la sabiduría para la psicología es la crítica. Y el cimiento de la sabiduría para los recursos humanos o la gestión humana es la decisión. Entonces, esto es como un filtro, ¿no? Claro. El primero, dudar. Segundo, criticar. Y tercero, decidir. Entonces, la pregunta aquí, ¿es malo dudar? Pues no, al contrario, creo que es necesario
que en todo lo que hagamos podamos dudar, cuestionarme, ¿por qué eso, no? Claro. ¿Por qué ocurre estas cosas? O ¿por qué realmente, o realmente eso es cierto, eso que me están diciendo, ¿no? Entonces sí es importante que en todo lo que nos rodea en nuestra vida tengo que dudar, tengo que cuestionar para luego pasar este filtro de crítica y decisión. Más o menos como con qué cosas de la vida cotidiana podría ser. Claro, como mencionabas, aquí da unos ejemplos, por ejemplo, prejuicios, autocobranzas, sentimientos de incapacidad, timidez, ideas de autocastigo, las emociones tensas. Esta técnica, ¿cómo nosotros la podemos emplear en nosotros mismos? Puede ser tanto dentro como fuera. Ya. Dentro que, primero, tenemos que empezar a dudar. ¿Dudar de qué? Dudar de esas cosas que están dentro de nosotros, que nosotros sabemos que no nos provoca o no nos lleva a ser felices. Tus miedos, tus traumas, tus fantasmas, tienes que dudar de ello. Tienes hay como dudo del miedo que tengo. Por ejemplo, una persona que dice yo tengo miedo al futuro. Claro. Ya, ¿cómo dudo? Vamos a poner un ejemplo de los estándares de belleza, por ejemplo. Eso es algo externo, pero que también se aplica dentro de uno. Los estándares de belleza, ¿verdad? El mundo o la sociedad de una otra forma te dice de que el estándar de belleza es para un varón que tiene que ser musculoso y una mujer tiene que ser delgadita, ¿verdad? O se tiene que vestir de cierta forma, o este color de piel es el mejor, este color de piel no. Hay X estándares de belleza. La primera técnica de duda se aplica sobre esas cosas, que tú tienes que dudar tanto fuera como adentro, de que si las cosas que tú te estás diciendo o tú estás escuchando afuera son ciertas. Poner dudas sobre, ¿de verdad los estándares de belleza son esos? ¿Verdad? Por eso que la duda provoca a que tú puedas cuestionarte tanto dentro como afuera para ver si lo que te están diciendo o tú te estás diciendo te va a llevar a algo mejor o es veraz, ¿no? Entonces, lo que sigue después de la duda, de la técnica que te da el investigador Augusto Curie es criticar. ¿Qué es lo que tienes que criticar? Tienes que criticar, en el ejemplo de los estándares de belleza, tienes que criticar las cosas que escuchas. Por ejemplo, el ejemplo que pusimos de los flaquitos, de los estándares de belleza. Si te pones a investigar y averiguar un poco, llegas a criticar del por qué ese es el estándar de belleza. O sea, por qué una persona muy delgada tiene que ser el estándar de belleza correcto. Si tú te pones a criticar eso, criticas eso, vas a llegar a una conclusión, buena o mala. Porque la crítica es tanto buena como mala, ¿no? Pero después de hacerte una crítica, tanto exterior como interior, vas a llegar a un concepto, vas a llegar a un resultado. Ese resultado te va a llevar al tercer punto de la técnica, que es decidir. Exacto. Tú vas a decidir qué hacer con esa crítica, vas a decidir qué hacer con la duda que nació, ¿verdad? Y no es malo porque de una u otra forma, al pasar por los tres filtros, duda, crítica y decisión, vas a tomar una decisión mucho más consciente. Sobre la duda, a mí me gusta mucho Jesús, porque Jesús es una persona que invitaba a la gente que lo escuchaba siempre a dudar, a cuestionarse. Jesús no era una persona que daba respuestas rápidas o... Respondía con una pregunta. Eso, respondía con preguntas y provocaba que los demás pregunten. Exacto, para que puedan reflexionar. Eso, Jesús impulsaba a que los demás reflexionen, pregunten. Y es una de las cosas que se tiene que aprender a hacer y no tener miedo de dudar, no tener miedo de preguntar, e incluso de las cosas que escuchamos dentro de la religión, dentro de la iglesia, dentro de las enseñanzas, con cualquier persona. Jesús enseñaba a los demás a preguntar, y si de una u otra forma te enseñaba a preguntar es porque sabía que tú ahí, en la duda, en la pregunta, podías desarrollar más conocimiento, ¿verdad? Exacto. Que te llevaba a criticar, porque después de una duda tienes un concepto, lo criticas y decides en base a eso. Entonces, esa técnica, Augusto Curie la recomienda que uno lo haga a diario, que uno dude de sus creencias, dude de sus fantasmas, dude de sus miedos, de sus ideas, que pueda criticar esas cosas a diario y que pueda decidir sobre ellas. Lo que llama mucho la atención de hacerlo a diario es que demuestra que no es algo que es de la noche a la mañana.
Por ejemplo, Jesús te enseña a gestionar tus emociones, pero no dice que los vas a hacer así. Por eso que es algo constante, Exacto. es algo diario, porque todos tenemos un montón de cosas en la cabeza, tenemos un montón de miedos, tenemos fantasmas, tenemos un montón de cosas, pero Jesús nos da la herramienta a través de Marco Polo o Augusto Curi, que es quien descubrió la técnica DCD, ¿no? Que es dudar, criticar y decidir, para poder vaciarnos primero de nosotros mismos, de esos prejuicios, y adquirir ideas y creencias correctas que nos lleven a vivir como Jesús quería que viviéramos. Ahora, lo interesante es que esto aplica en todo, o sea, aplica en tu vida personal, para cuando estás en el trabajo, para cuando estás en la universidad o en tu centro de estudios. ¿Por qué? Porque el que duda y cuestiona aprende más. Aprende más. O sea, no es que te quedes con la duda atorada, sino es que preguntes realmente, ¿no? Si hablamos de un salón de clase, que le preguntes a tu maestro, ¿no? Oye, ¿y por qué esto? No entendí. ¿Y por qué esto también? Entonces, despejas tu duda, de paso que ayudas a otros que también entiendan, pero eso abre más tu mente y te hace ser más consciente de la realidad. Entonces, no está mal dudar, está bien. Es más, es necesario en nuestra vida para crecer en las distintas áreas que nos desarrollamos. Sí, claro. Disculpa, yo tenía un profesor en el colegio. Ya. Es loco porque ahora me pongo a pensar en él. De todos los profesores, la mayoría de promociones recuerda a ese profesor, se apellida Streicher. Era un profesor que enseñaba filosofía. Ya, pero todos los profesores te enseñaban los cursos tal cual, pero tienes que aprenderte tu libro, hacer La fórmula. la misma educación, ¿verdad? Ok. Pero ese profesor, tú llegabas a clase, te ponía música clásica, que era algo que nadie a esa edad, a los 16 años, escuchaba. Y a él le llamaba juicio crítico. Ok. Que era que él te hacía leer, digamos, un capítulo, ¿verdad? Y de ese capítulo él te decía, sácame las frases de las cuales tú tienes dudas o no entiendes. Sacabas tú esas frases y él agarraba y te decía, quiero que me hagas un juicio crítico sobre eso. Ajá. Que si el autor dice A, tú proponme una idea de B. Y Ajá. las evaluaciones de ese profesor era, tú presentabas tu folder de tal libro y tenías que presentar 10 juicios críticos. Wow. Y él leía cada juicio crítico y en base a cada juicio crítico te decía, no, esto está mal, esto está bien, este juicio crítico está bien. ¿Y por qué resalto que de la mayoría de promociones ese profesor, ese es el que más creo yo que se recuerda? Es porque te enseñó de otra forma y te ayudó a desarrollar eso. Él nos hacía preguntarnos en el salón, nos hacía criticar lo que ya estaba escrito y en base a esa crítica tomamos muchos de nosotros varias decisiones en base al curso, ¿no? Entonces es muy interesante aprender a aplicar eso de la duda, la crítica y la decisión. Porque si hablamos del salón de clase como tal, si solo voy a recibir información, o sea, también aprendo, no podemos negar, pero si queremos tener un mejor aprendizaje, necesitamos hacer cuestionamientos para poder aprender y profundizar mejor. Por ejemplo, aquí hay un par de frases en esta parte del libro. Dice, si no aprendes a enamorarte a ti mismo, nunca sabrás enamorar a alguien de manera saludable. Y hablo tal cual de los principios, duda, crítica y decisión. O sea, tengo que ser consciente de cuánto me amo, ¿no? Mi amor propio, mi valor propio, entender lo importante que soy una vez más, porque si no aprendo a enamorarme a mí mismo, nunca sabré enamorar a alguien de manera saludable. Tal vez intentaré, pero porque la sociedad lo determina así, o intentaré porque pasan los años, o intentaré por no sé qué, pero cuando realmente no desarrollamos ese amor propio, pues lamentablemente no podemos desarrollar o construir relaciones saludables. La otra dice, quien no aprende a detectar a sus propios vampiros emocionales como los celos, la envidia, el pesimismo, el autocastigo, la dificultad de perdonar y de autoperdonarse, será sangrado por ellos toda la vida. Entonces también, ¿cuáles son los vampiros emocionales que estamos teniendo hoy por hoy? Aquí habla de celos, de envidia, de pesimismo. Si todos esos estás viviendo, u otros que a lo mejor estás viviendo en tu día a día, pues cuestiónate al respecto, duda al respecto. O sea, ¿realmente son de ayuda para tu vida? ¿Realmente son de beneficio para tu vida? ¿Realmente te ayudan a crecer, a avanzar? ¿O simplemente pues te has acostumbrado a ese ritmo de vida y lamentablemente eso nos lleva a la frustración? Entonces tenemos que analizar también al respecto. ¿Para qué? Para no ser sangrado durante toda la vida por esos vampiros emocionales. Y una vez que has identificado esos vampiros emocionales, tomar la decisión de dejarlos. O sea, porque no te puedes quedar en identificar esos vampiros o esos fantasmas. Tienes que tomar la decisión de una u otra forma de, ok,
tengo miedo a esto, no hay explicación del por qué tengo miedo a esto, no tiene sentido, ya hice crítica sobre este miedo, no tiene sentido que yo tenga miedo a esto. Entonces tomo la decisión de hacer otro esto, no dejarlo nada más en identificar mis fantasmas, mis miedos, sino es que hacer algo, ¿no? Exacto. Dice, pero solo escalan las montañas los que están dispuestos a ver más allá de los límites de su prejuicio. O sea, de una u otra forma, las personas que van a lograr desarrollar el primer código que enseña Jesús, que es vaciarte de ti mismo, es aquellas personas que se atreven y dicen, ok, voy a cuestionarme a mí mismo, voy a cuestionarme, voy a dudar de lo que siento, voy a dudar de esto que estoy pensando, voy a dudar de esta idea, voy a dudar de estos prejuicios, de esta timidez, tomar la iniciativa de una u otra forma. La persona que toma la iniciativa y empieza a actuar es la que va a poder vivir bajo este código que enseña Jesús, ¿no? Ojo que cuando hablamos de esto no es para que te quedes atorado en la duda, sino realmente para que podamos superar cada uno de estas trampas o estos vampiros emocionales tomando finalmente decisiones, ¿no? Ahora, es por ejemplo esta otra frase que dice, tenemos un arsenal poderoso de antidepresivos, pero no tenemos medicamentos que produzcan alegría. O sea, tal cual, si nos ahogamos, si nuestras emociones lamentablemente las tenemos ahí atoradas, vamos a vivir ahogados y puede llamarse depresión, puede llamarse ansiedad, puede llamarse estrés, qué sé yo. Y sí, hay medicamentos que te ayudan a bajar la tensión para que puedas estar mejor y librarte de cuadros de ansiedad. Hay medicamentos que te ayudan a bajar la depresión, etcétera. Pero no hay medicamentos que produzcan alegría. Sin embargo, el maestro de la felicidad pues nos va a dar ciertos códigos para seguir aprendiendo y realmente ser personas que disfrutemos de la vida. Claro, uno de ellos es el primero, que es vaciarse a ti mismo, que es el primer código para empezar a ser felices. Ese primer código, en cuanto nosotros vayamos poniéndolo en práctica, desarrollándolo, vaciándolo de nosotros mismos, nos va a llevar al segundo código, porque recuerden que si no me equivoco son 7 códigos que da. Ese primer código, cuando lo ponemos en práctica, nos lleva al segundo, que es felices los empáticos porque serán confortados. Entonces, si este primer código pues realmente te ha parecido increíble, para nosotros nos ha atrapado muchísimo, te invitamos a que puedas verte el siguiente, que va a salir a la siguiente, claro. Pero no te olvides de esa técnica, dudar, criticar y decidir. Va a traer mucha paz a tu vida, va a abrir más allá tus ojos y sobre todo vas a disfrutar de cada paso y decisión que tomes en esta vida. Gracias por haber visto este video, gracias por haberte conectado a este espacio y bueno, pues que estés bien. Hasta la siguiente. Nos vemos en la próxima.